Muy buenas a todos. Estamos otra vez aquí en Emporio, pero esta vez con visita de Alex, de Los Invencibles Podcast, y Emi, que ya lo conocemos. Y hoy nos hace el gran honor de acompañarnos Víctor Santos, autor de Polar, Against Hope, bueno, y muchas míticas obras. Hola ¿Qué tal, chicos, ¿qué Víctor? tal? Muy bien, aquí haciendo una... Bueno, pausa no, ya acabo de currar y... y ahora de charla, que está bien también. Está bien, ¿no? Pues eso es lo que queremos que sea, una charla. Sí. Aunque te vayamos a hacer preguntas un poco, no, casi todas tranquilitas, de buen rollo, Claro. pero esperemos que pases un buen rato. Y nada, te quería preguntar precisamente por eso, por horario de trabajo o ahora en época de pandemia, si te ha cambiado a ti un poco los planes respecto a aquellos maravillosos años de antes del COVID. Pues yo creo que hasta trabajo hasta de más, porque a mí, o sea, en cuanto a mi horario no ha cambiado mucho porque yo siempre he sido un caso raro porque soy dibujante diurno y de hecho creo que solo he trabajado una vez en mi vida de noche, una vez que tenía ahí las fechas que me apretaban y de hecho me salió tan mal que a la mañana siguiente lo repetí todo porque y primera y última vez que he trabajado de noche, así en plan, ya tengo, en plan 4, en plan hasta las 3 de la mañana o así. Y siempre he trabajado de día y aparte eso, no me ha costado madrugar y siempre he sido de trabajar además con yo que soy más un topo porque soy muy miope aunque lleve lentillas. Yo siempre con luz natural además, con tema de luz eléctrica lo llevo muy mal. Entonces, como que mi día a día es como muy de oficinista, ¿no? De levantarme pronto y a lo mejor acabar a las 6 o 7 de la tarde cuando ya no hay luz. Y claro, mi mujer, por ejemplo, teletrabajaba. Entonces, o sea, teletrabajó a raíz de la pandemia. Y entonces realmente en la rutina que teníamos los dos de estar aquí en casa, levantarnos y ir a trabajar no cambió demasiado. Salvo, bueno, ella sí que cambió porque estaba en casa, pero yo seguía más o menos igual. O sea, ya te digo que lo más que incluso que hice fue hacer de más porque como no podía hacer otras cosas, Claro, como, como salir por ahí, quedar con los amigos y tal, por lo menos al principio, pues un poco mi refugio ante toda la incertidumbre, locura y eso fue un poco refugiarme en el trabajo. Por eso están empezando a salir cosas, un montón de cómics ahora, porque básicamente tengo un cajón lleno de cosas que, que voy sacando porque y creo que voy a estar un poco viviendo de lo peor de la pandemia una temporada. de trabajo acumulado, ¿no? De trabajo acumulado, sí, sí, porque además me pasó que se me cayeron un par de proyectos que tenía de novela gráfica, uno con Maiko Emming y otro con Barbiere, que ahora hemos retomado, pero creo que eso que encima, aunque me quedé sin esos dos curros, yo me metí en otras cosas, a lo mejor de las que hablaremos ahora seguramente. Entonces, pues vamos, que en vez de esperarme a que la cosa se retomara, yo lo que hice fue buscarme más líos. Ah, bueno, mira. No, te lo digo porque a veces a los últimos dibujantes que hemos entrevistado dice que no han notado mucho lo de la pandemia porque su día a día también era ese, estar en casa, dibujar y que Claro. tampoco hemos tenido tiempo para salir. Dice que por eso, mira, dice, ahora la gente estaba como nosotros, en casa y claro, haciendo lo que Sí, podía. sí, sí. Para Pero nosotros esto, era, bueno, pues eso, al final yo creo un poco también la gente que teletrabaja, yo creo que lo notamos más a lo mejor en la bajada de trabajo durante un momento puntual, sobre todo la gente que trabaja para el mercado americano, con todo el tema de que la distribución se paró durante unos meses. Pero una vez esto un poco pasó, yo creo que también la gente se arrojó mucho también a la ficción como alivio ante todo la incertidumbre inicial. Y yo creo que al final en eso la gente que se dedica a la ficción, pues en general, yo creo que no lo noto mucho. y sí, Dicen que la lectura subió una barbaridad gracias a la pandemia, así que algo bueno tuvo. Sí, sí, eso es verdad. ¿Y te ha traído algo bueno esta experiencia de la pandemia? Me refiero, están saliendo un montón de historias alrededor de la pandemia, de todo lo que ha pasado, de toda esta locura. ¿Te ha venido alguna idea de cara a un futuro que te haya venido a raíz de esta experiencia? Pues a ver, yo lo que creo, o sea, yo creo que a nadie, o por lo menos a mí me pasa o sea, que todo el mundo me decía, "Jo, ahora con la pandemia tendrás para hacer un montón de historias, se te va a ocurrir una idea". Y yo lo que decía era, ¿qué va? O sea, lo que precisamente no quiero es hablar de la pandemia, lo que quiero es olvidarla. Y de hecho, y estoy seguro que en ficción, a ver, había gente que sí, yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia, creo que había una serie coreana o japonesa que era Virus y todo el mundo como que
se Sí. dio a ver. Pero yo creo que la reacción nuestra, o yo creo que la reacción general fue lo contrario. Todos queríamos ficción escapista. Y de hecho, incluso me acuerdo que mucha gente comentaba que incluso se volvió a ver series que le gustaban mucho o series a las que le tenía mucho cariño porque era como una especie de lugar familiar, ¿no? Que daba calorcito, que se estaba bien ahí. Yo me acuerdo que retomé Supernatural, que es una serie que me gusta mucho. Sí. Que las últimas, que bueno, creo que la dejé por la 12, o sea, retomé las 3 que me faltaban, pero porque era el rollo de que era una cosa conocida, familiar. Entonces, yo creo que con los cómics pasaba un poco eso, que yo realmente lo que quería hacer era historias que me gustaran y lo que no quería era pensar en la pandemia. Lo que ha pasado es que luego, a posteriori, me he dado cuenta de que sí que había elementos de lo que yo estaba viviendo en ese momento, solo que yo no me daba cuenta de que estaban ahí. Por ejemplo, tanto en el Moon Eaters, del que a lo mejor hablamos, o el Paranoia Killer que hice para Panel Syndicate, en los dos está el tema de personas atrapadas en un sitio del que no pueden salir. Pero yo cuando lo hice no me di cuenta que lo hacía por eso. Yo simplemente, en una historia, por ejemplo en el Moon Eaters, era porque me gusta mucho el tema de la película de asalto a la comisaría del Distrito 13, que es el tópico de una gente encerrada, rodeada, cercada, tal. Pero no me he dado cuenta que si yo estaba pensando en eso era precisamente porque estaba encerrado en la vida real. Claro. Pero en ese momento yo no lo pensaba. O sea, y yo creo que ningún autor nos planteamos, salvo que quieras hacer algo muy concreto, nadie dice, voy a hacer mi historia de la pandemia. Yo creo que esas cosas surgen casi de una manera inconsciente. Que a lo mejor no se refleja en la historia, pero sí en los personajes o en lo que tú decías. Que la gente, yo creo que ya con el tiempo que ha pasado, algo nos va a quedar siempre. Sí, o sí. De manías que has cogido ahora, o que nos va a costar a eso de la antigua normalidad, ya no va a ser como era. Sí, cualquier elemento histórico, digamos que la ficción yo creo que tiende a digerirlo de alguna manera y después te lo relata, te lo devuelve un poco, pero de una manera un poco inconsciente, que a lo mejor o que tú a primera vista no lo percibes. Por ejemplo, el ejemplo más claro es el tema, imagínate, pues el tema nuclear con Japón y el manga. O sea, cómo a día de hoy se sigue dando vueltas a ese tema en los mangas y en los animes, bueno, digo, con Fukushima luego, pues todo el tema del terror nuclear y todo eso está en la misma estructura del manga como género, ¿no? O sea, como en algunos de los géneros del manga. Y yo creo que el tema del COVID y todo esto lo digeriremos de alguna manera como sociedad, digamos, y luego se reflejará en la ficción mucho, incluso de manera que ni tú te des cuenta que estamos hablando de eso. Claro. Yo he de decirte, Víctor, que durante ese tiempo yo me releí otra vez Polar, así que fuiste mi sobrenatural, así que gracias. Muchas gracias. Aunque yo creo que no te daría para mucho también, pero bueno. No, es rapidito, la verdad. De otras cosas. Y hablando de estos historias que has hecho durante la pandemia y tal, el Against Hope es uno de ellos. No, este es anterior. Es anterior. Lo que pasa es que con Dark Horse trabajamos con márgenes muy amplios, sobre todo con el tema libros. Como ellos distribuyen además las novelas gráficas con Simon & Schuster, ellos, que es Simon & Schuster, no, perdona, es con una cadena de con Barnes & Noble, que es la cadena de librerías, trabajan con pues igual un año y pico de antelación muchas veces de que se ha publicado. Entonces, esto, por ejemplo, sí que se retrasó un poquito a raíz de la pandemia. O sea, originalmente iba a haber salido pues a principios o sea, iba a salir en Estados Unidos por el 19, creo, y luego salió más tirando para verano o algo así, pero toda la elaboración es anterior. Y bueno, y siguiendo hablando de la Against Hope, es una historia, bueno, como muchas tuyas, a mi parecer, es una historia cruda, de venganza, con personajes muy viscerales, que tienen una reacción a algo que le ha sucedido. ¿Cuánto hay de Víctor en esas historias? Tú eres porque hablando contigo este poquito rato parece muy tranquilo. ¿Hay algo, metes siempre algo de ti en las historias o dices, aquí voy a hacer todo lo que se me pasa por la cabeza y nunca he llegado a hacer? Bueno, tranquilo no soy, por eso de carácter. Otra cosa es que a lo mejor precisamente porque hago estas cosas, a lo mejor también soy es una manera también de desahogar. A ver, hay mucha frustración, sobre todo el tema de la violencia y estos personajes tan viscerales, que es verdad.
viene mucho de la frustración cotidiana, digamos. No necesariamente, en este caso, por el tema del racismo y todo eso. Pero sí que es verdad que a mí una cosa que me gusta mucho de los cómics es el componente emocional. Y esa conexión que a lo mejor tenemos muchas veces con los protagonistas, que a lo mejor no tienen incluso por qué ser necesariamente parecidos a nosotros o afines a nosotros, pero tendemos a tener esa conexión emocional. Y en ese aspecto yo soy más un autor que le gusta más la parte más visceral, como dices tú, emocional y de escribir con las tripas que la parte más intelectual. A mí me gusta más eso, el provocar el sentimiento en el autor más que la reflexión en ese sentido. Aunque intento también reflexionar, pero de otra manera. Entonces, claro, es lo que pasa un poco como con lo de la pandemia, que tampoco sabes cuánto de ti hay, porque al final también parte de ti es un poco también lo que tú has consumido como lector, como espectador, y entonces se junta mucho, en parte un poco porque somos un poco la suma de lo que hemos visto, y lo que hemos leído. En mi caso, por ejemplo, pues todo el tema de la ficción de género, que es lo que más me gusta a mí, lo más pulp, digamos, incluso a veces lo más chungo que puede ser. En este caso de Games Hub todo empezó por el tema de un género que a mí me gusta mucho, que es el de la caza, la caza humana, ¿no? Sí. Películas como el malvado Zaroff, que es la más antigua, es el origen, el Blanco Humano, ahora esta última de la caza, que está muy bien. Entonces a partir de ahí un poco elaboré. O sea, yo quería hacer simplemente una historia de ese tipo y entonces, bueno, cuando empiezas a añadir tú los componentes, pues todo el tema del racismo o la idea que tenía de hacer un personaje que fuera completamente diferente al de Pollard, hacer una chica que fuera joven, que fuera afroamericana, pues un poco te va dando los andamios para hacer la historia. Entonces, claro, ¿cuánto hay de mí en todo eso? Por el camino, no lo sé porque se van sumando todas esas cosas, pero bueno, ya digo que es un poco más instintivo que otra cosa. Yo creo que esas cosas a lo mejor no las detecto hasta que releo el TVO tiempo después y tengo una distancia. Por ejemplo, es una cosa que puedo ver muy fácil en mis primeros cómics. Cuando ya pasa el tiempo, pues cómics que, pues tipo Los Reyes Elfos que empecé a hacer cuando estaba casi en la universidad, hace pues casi 20 años. Claro, ahí ya enseguida veo, porque lo puedo ver con otros ojos y con distancia veo, mira, joder, cómo se nota que aquí empecé a leer esto, Claro. cómo se nota que aquí quería probar este tipo de historias. Entonces, son cosas que hasta que digo, cuando tú acabas de hacer el TVO eres incapaz de ver. No, te lo decía por eso, porque hay autores que, como para mí, Lemire o Paco Roca, que el tema familiar lo tocan de una manera especial, a lo mejor, o Garcenis, el tema bélico, para mí es único. Y tus personajes siempre tienen eso de la naturaleza humana, pero no siempre lo bonito. Tienen eso, lo más visceral, o cosas que sabes que todos en algún momento con mucha presión podemos llegar a hacer, o que llegas a entender que pueden hacer los protagonistas aunque no lo compartan, como en Sukeban, que yo cuando me lo leí pensé, digo, hay muchos protagonistas, pero no hay ningún personaje bueno, todos son malos, pero bueno, que también es inherente a la persona, que hay gente así, te lo puedes encontrar. Sí, a mí me gusta mucho me enamoré enseguida del género negro cuando empecé a leerlo, porque me pasaba una cosa como lo que dices tú, que a mí me gustan mucho las historias sobre la moralidad. Entonces, claro, no hay extremo más. El tema de la moralidad, el extremo es el delito o los actos que a lo mejor consideramos horribles, como pues la violencia, matar. Entonces me parece muy interesante, y yo además creo que es una cosa que es interesante para mí para escribir, el poder meterme en personas que tienen códigos morales muy diferentes a los míos. O sea, yo puedo hacer estas historias de venganza y hay superbestias y tal, pero yo, por ejemplo, luego soy una persona que no... Por ejemplo, nunca he estado a favor de la pena de muerte, ni considero que sea una solución este tipo de venganzas. Porque además siempre, no sé si decía Gandhi lo de con el ojo por ojo todos acabamos tuertos, ¿no? O ciegos. Sí. Pero es muy interesante tú ponerte en la piel de un personaje que tiene una moralidad diferente a la tuya y especular, ¿no? Sobre todo, ¿dónde lo llevo? Claro, ¿cómo lo llevo? O incluso también me parece muy interesante que hace que un personaje tenga un límite. Es decir, vale, yo por ejemplo, creo que nunca mataría a nadie. Pero una persona que mataría a todo el mundo, o a lo mejor, ¿qué límite establecería? A lo mejor no mataría a un niño, mataría a una mujer, a lo mejor mataría solo si estás en la guerra, no es una muerte.
ese tipo siempre me ha gustado mucho ese tipo de dilemas morales, por ejemplo. Hay un autor que siempre recomiendo, que seguro que conocéis, es Darko Makan, que es el de Grendel Guerra de Clanes, el Star Wars este que hizo también tan chulo. Y es un tío que, por ejemplo, a mí me ha influido mucho, o Azzarello, por ejemplo, mismo, que tienes en 100 balas, que tiene ese rollo de la moralidad de poder crear personajes que tienen un código diferente, pero que tú puedes llegar a empatizar con ellos porque son honestos con ese código Claro. personal. Y me parece muy interesante porque como escritor es muy fascinante. Me parece más interesante a lo mejor que escribir sobre mi vida o contar yo mi propia moralidad, ¿no? Me parece más interesante andar en los zapatos de otra persona, como dicen los americanos. ¿Cómo es trabajar? Bueno, dale. No, tira. Que el invitado. Yo sí que saco en conclusión muchas veces de tus obras que haces mucho ese juego de ponerte en la piel de otro. Aún así, yo nunca te traicionaría, ni te haría nada, ni te debería dinero, por si acaso, no voy a ser, porque me encanta sobre todo la parte en que dibujas cosas de acción y de violencia, me parece que son maravillosas. Yo no sé, espero que no hayas visto mucha violencia en tu vida, pero especialmente eso es algo que me flipa. Las escenas de acción son una maravilla, una maravilla. Dale, Emi, que solo era un apunte, ¿no? Que venía yo. Me interesa saber cómo es tu trabajo con Dark Horse. Al final, la mayoría de las obras tuyas son tuyas. Sí, Guión, argumento, dibujo, todo. ¿Te dan libertades? ¿Te dejan hacer más o menos lo que quieras? ¿O tienen algunos límites a la hora de presentar el proyecto? En realidad, con Dark Horse tuve suerte porque empecé con Polar. Bueno, realmente empecé con Polar y otro cómic que era Furious, que hacía con un guionista que era Brian Glass. Bueno, él lo escribía. Entonces, por ejemplo, Furious era un cómic era una miniserie de grapa. Y ahí, por ejemplo, sí que trabajaba muy a la americana en el sentido de que el escritor mandaba un guión, lo repasaba con el editor, y entonces ellos trabajaban sobre el guión. Pero Polar, por ejemplo, era un cómic que se hizo antes en internet. Entonces, cuando yo acabé el webcómic, hice una versión más o menos... No recuerdo muy bien, es que luego lo amplié un poco. Entonces no recuerdo muy bien si hice una versión ampliada y la mandé, o la mandé al editor y luego la amplié. Pero sí que recuerdo que les di prácticamente un cómic hecho. Entonces ahí tuve la suerte que al editor le gustó mucho el cómic y digamos que él intentó vender a los jefes el cómic como estaba ya, como obra completa. Entonces, aunque luego le puse diálogos y tal, pero estuvo muy bien porque claro, como que ya senté un precedente, yo ya les coloqué el libro entero y ese editor además me daba mucha libertad y le gustaba mucho el TV 7, entonces tampoco le querían cambiar nada. Entonces básicamente senté el precedente de que con los libros de Polar ya directamente les daba el libro entero. A lo mejor se lo repasaba el editor conmigo, corregíamos los diálogos, porque incluso aunque yo lo hacía en inglés con un amigo mío que es traductor y le damos un inglés más o menos bien, todo lo que eran los giros de los diálogos americanos y tal, los hacía con el editor. Pero no me hacía cambiar nada y tenía mucha libertad. O sea que cuando lo haces en novela gráfica, digamos, tienes bastante más manga ancha en Dark Horse que cuando haces los cómics. También os digo que pagan muchísimo menos las novelas gráficas que los cómics, que un cómic de grapa que van a sacar en grapa. Entonces, claro, no digamos que no te tocan tanto las narices porque te pagan mucho menos. Claro. Aunque luego, obviamente, con Polar lo amorticé bastante bien. Y el hecho también de que vendiéramos los derechos para el cine hizo que inmediatamente Dark Horse me dejara completa mano libre para hacer Polar. Y luego también con Against Hope. Depende mucho también de, digamos, en qué departamento estés. O sea, no es lo mismo hacer una serie de grapa con ellos que hacer una novela gráfica que, por ejemplo, trabajar con una franquicia. Imaginaos tipo Star Wars. Sí, algo que no es tuyo. Claro, que no es mío. Que ahí, por ejemplo, sí que tiene una supervisión o trabajar con un guionista también, claro que. O con una masa, pues como cuando trabajaba en Godzilla o cosas así. O ahora trabajo también una cosita con Dark Horse también de una franquicia. Y claro, que tienes a la marca ahí encima tuyo. Pero es muy diferente. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre Dark Horse e Image? Por ejemplo, el Violent Love.
Image, por ejemplo, sí que es completamente... Image es como una cooperativa. O sea, realmente en Image no hay editor, tú eres el editor. Pero tú directamente tú a Image le das directamente el cómic ya hecho, pero rotulado y todo. O sea, tú básicamente le das terminado. Terminado, exacto. Es como si lo llevaras tú a un servicio de imprenta. Lo que pasa es que, obviamente, Image tiene una infraestructura de publicidad y tal. Pero claro, es una inversión tuya a largo o medio plazo. De hecho, ellos te pagan, además, también, no se habla mucho de estas cosas, pero también hay una diferencia monetaria. Dark Horse, por ejemplo, aunque te pague poquito por una novela gráfica, te adelanta ese dinero cuando tú firmas un contrato con ellos. Claro. En Image cobras cuando ya el TVO está en las tiendas. O sea, cobras con mucho más tarde, pero digamos que el porcentaje que cobras tú de la tarta, digamos, de los beneficios es mucho más grande. Entonces, Image es como una apuesta. Si vendes mucho en Image, o sea, si vendes muy bien en Image, ganas mucho más dinero que, por ejemplo, incluso gente que vende, o sea, gente tipo Ed Brubaker, sí. Y Sean Phillips ganan muchísimo más que en DC, por ejemplo, o en Marvel, claro. Porque se quedan un porcentaje muy grande. Y encima es su propiedad. Claro. Entonces, Image no se queda con los porcentajes de dinero, no se queda con los derechos cinematográficos, por ejemplo, ni los comparte. Image simplemente te lo publica. Entonces, claro, para autores muy establecidos que quieren tener una propiedad suya, Image es muy conveniente, pero claro, tienes que tener también cierta estabilidad económica previa o darte un margen de tiempo, porque es un poco como montar tu propia empresa. ¿Sabes? Claro. Como porque hasta que no está ahí no cobras nada. Claro. Digamos que no animaría a nadie que quiera empezar en el cómic a... Bueno, a ver, si te interesa, te lo puedes permitir, pero digamos que Image es una inversión a medio o largo plazo. Mientras que, obviamente, otros trabajos como... Pues si haces superhéroes y tales, obviamente es un beneficio más inmediato. Claro. Una preguntilla más, Víctor. Cuando enfrentas una obra nueva en la que está basada en una época tipo el lobo sobre el mar o mismamente Bad Girls, o incluso no ya en una época sino como la Guns Hop, que tratas un tema en concreto como es el nazismo, ¿te dedicas antes un tiempo a documentarte para preparar tus dibujos exactamente, o directamente con lo que sabes y un poco de ficción que le metes tú, haces tu mundillo basado en esa época? Bueno, a veces sí que hay... o sea, suelo... Lo bueno que tienes es que suelo tratar temas que me interesan mucho. Entonces yo siempre tengo un bagaje previo. Obviamente, pues con todo el tema de... Por ejemplo, los vikingos, pues tenía mucho de adelantado porque es un tema que siempre me ha gustado y he leído muchos libros sobre el tema y tal. Por ejemplo, cuando me han llegado... Por ejemplo, con Bad Girls, que era sobre la Revolución Cubana... Pues, por ejemplo, conocí alguna cosilla... por películas como El Padrino 2, que te trata un poco el tema de los casinos, de los gringos y los americanos ahí en Cuba y todo el tema de la mafia, pero tampoco conocía, pero por ejemplo sí que necesitaba cierta documentación, ¿no? De pues los vestidos, por ejemplo. Además la guionista Alex me pasó material de todo el tema de las fiestas de los casinos, por ejemplo me acuerdo que había un personaje que estaba muy influido por Celia Cruz, que yo la conocía como cantante de ahora, una señora mayor, ¿no? Pero no había visto actuaciones. Entonces, por ejemplo, en YouTube me mandó enlaces de actuaciones suyas. Y de hecho, a veces siempre cuento con Bad Girls que a veces te encuentras la documentación donde menos te la esperas. O incluso en las fuentes a lo mejor aparentemente más horribles. Porque yo siempre digo que una de las fuentes de documentación que tuve yo para Bad Girls fue la película Dirty Dancing 2. Porque está ambientada en la misma época en las fiestas de baile de los jovencitos pijos americanos en Cuba. Entonces, como peli horrorosa, pero como fuente de documentación de peinados, vestidos, todo el rollo del ambiente y tal, es inestimable. Y eso ahora, claro. Entonces siempre hay una combinación de usar elementos que yo ya conozco, si tengo la suerte de conocerlos, y si no, pues bueno, por internet, películas. Ahora la verdad es que a día de hoy, para los dibujantes, o sea, yo tengo 44 años, me pidió internet, la llegada de internet joven, pero bueno, recuerdo no tener internet para buscar en Google, vamos, y de hecho recuerdo tener algún libro de documentación con armas, vehículos y cosas así antes de Google, vamos.
Las enciclopedias y los... Exacto, sí. Y las encartas en CD. Sí, los típicos de guías visuales de armas del mundo, ropas históricas y cosas así. Sigo teniendo muchos libros, pero bueno. Pero ahora con Google, obviamente. Además, los dibujantes tenemos siempre los historiales de búsqueda más marcianos del mundo. O sea, Google no, o sea, Google o Facebook. No sabe por dónde pillarte, ¿no? No sabe por dónde pillarme, porque de pronto tengo eso. Lámpara del siglo tal, con adorno de tal, cabina telefónica tal, poblado Amish. O sea, tengo... Le rompes el algoritmo. Más Claro, porque los dibujantes buscamos y es alucinante que realmente puedes encontrar a día de hoy cualquier cosa que necesites a saber súper rápido. No, es lo que tú dices, que a lo mejor hoy en día es mucha más facilidad para encontrar toda esa información, pero también, precisamente a lo mejor por eso, hay mucha más facilidad que la gente te diga, esto no es... Sí, eso es verdad. Sí. También yo intento no atarme demasiado a un hecho histórico o alguna... Sí, me interesa más a veces incluso a lo mejor la versión pop, digamos, de la historia. Porque, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de los vikingos, que la mayoría de lo que asociamos a los vikingos es ficción, o lo escribió un señor romano medio inventado, o sea, ya no los cascos, pero por ejemplo, pues si hiciéramos vikingos realistas, siempre digo que deberían llevar chalecos de borreguito, de lana, porque eran pastores de ovejas, ¿no? Entonces el rollo de las pieles y tal es muy guay, pero es poco práctico, y a menos que fueran a cazar osos por ahí, que no creo que ninguno quisiera hacerlo, pero es más guay, es más visual, y con los samuráis y todo eso pasa igual, ¿no? Que, por ejemplo, yo con Rashomon, con el cómic de Rashomon, que bueno, está ambientado en el Japón feudal y tal, pero no quería hacer tampoco un Japón súper histórico, pues como en un manga de Taniguchi. Me interesa más el Japón que percibimos de las propias películas japonesas, pero que ellos además me gusta. Los asiáticos en eso son muy libres, te pueden hacer una película histórica, los chinos o los japoneses, y que la gente pegue volteretas en el aire y haya dragones y tal. Nosotros tenemos más separado el tema Edad Media y Tolkien, ¿no? Tenemos como... Sí. Pero me gusta mucho el cine oriental y tal, o el manga y tal, porque ellos esa por frontera la tienen muy desdibujada, ¿no? Y a mí me interesa más eso, o sea, que incluso a veces sabiendo las cosas prefiero ser menos fiel y conectar con la experiencia propia del lector, que a lo mejor ser un tío súper, pues como a lo mejor el típico álbum francés, súper meticuloso y tal, pero que a lo mejor es más frío con el... Lo que pasa es que con los japoneses, si sos muy meticuloso también, habría mucha gente que se terminaría aburriendo. Sí, claro. Porque tiene una forma de ser muy especial y es difícil de entender a veces. Claro. Y yo además no soy japonés, entonces claro. Yo con ese acercamiento nunca voy a ser fiel. Porque incluso aunque yo sea un historiador, tenga todos los libros del mundo de samuráis y tal, que tengo unos cuantos, pero nunca voy a poder escribir una historia como un japonés. Entonces prefiero hacer un acercamiento desde el pop, desde la ficción y desde el pulp, que compartimos además lectores no solo japoneses, sino europeos, americanos, que intentar ser un tío súper fiel a la realidad más histórica, porque no lo voy a conseguir además. La frase típica de no dejes que la verdad estropee una bonita historia. Efectivamente. Ya que tocaste el tema, ¿cuándo va a haber más Rashomon? Pues es complicado, porque no venían demasiado bien, o sea, se quedó muy justillo. Entonces, también es que teníamos algunas ofertas para sacarlo fuera, que para Norma, pero una para Francia, para creo que Bulgaria, pero también el COVID nos lo fastidió bastante. Entonces se cortaron muchas... Entonces yo le meto mucha caña a Norma para que intente vender los de Rashomon, porque sí que me apetece hacer un libro nuevo. De hecho me gustaba la idea del comisario Gego Kobayashi, que bueno, que acababa la historia de una manera muy concreta, un poco como degradado de su puesto, y me gustaba la idea de verle como sheriff local de un pueblecito, de esos que nunca pasa nada, sí, en plan como castigo, sí, y bueno, que de pronto pase algo y se meta en otro lío. Entonces en estas cosas siempre depende mucho de las ventas y las ventas al extranjero, porque al final o sea, yo realmente es un cómic que si yo pudiera... Solamente si algún día me quiero liar la manta a la cabeza y me apetece hacerlo, puedo hacerlo, porque Norma me lo sacaría seguro. Pero claro, yo también
quiero intentar que el cómic sea un poquito rentable para que el esfuerzo les merezca la pena tanto a Norma como a mí. Entonces, el hecho de intentar vender, y vamos, seguimos esforzándonos en ello, intentar vender a más países, sobre todo Francia, Italia y alguno más, es lo que un poco garantizaría, incluso aunque no fuera un super proyecto, o sea, aunque no me reportaron unos grandes beneficios, por lo menos un mínimo para yo poder, digamos, financiar ese tercer libro. Mira, tenemos otra compañera en la web que por trabajo no ha podido estar aquí hoy, pero me ha dejado un vídeo con unas preguntas para ti. Te las voy a poner a ver qué te parece. Hola chicos, ¿qué tal? Por lo que veo estáis portando bien con Víctor, todavía no ha salido por patas. Bueno, me hubiera gustado estar ahí con vosotros, pero por lo menos os puedo mandar mis inquietudes a través de este vídeo. Víctor, no te escabullas, ¿eh? Bueno, yo quería saber si tu última obra es una historia que tú tenías guardada en el cajón o por el contrario ha surgido a raíz del éxito de Polar, que por cierto, enhorabuena. Y la otra pregunta es sobre la temática de la obra. Es una historia de venganza, ¿no? No lo has vendido como ello, como una historia de venganza. Pero su protagonista nos hace creer que elaborar un plan para sanar sus cicatrices no es venganza. Entonces, ¿qué querías? ¿Que interpretáramos a nuestra manera lo que es la venganza o simplemente nos querías hacer un lío? Nos vemos, hasta luego. Me ha gustado esa última. No, la primera también era referente a Games Hope, ¿verdad? Sobre si lo tenía pensado a raíz de Polar. Sí, bueno, es un poco reacción a Polar, a Games Hope. Porque obviamente yo tenía a raíz del Polar lo de la película, sacamos un cuarto. Dark Horse primero quiso sacar un cuarto libro para sacarlo cuando se estrenara la película, que además a mí me vino muy bien porque quería contar el final de Black Kaiser, ¿no? Lo que era el cuarto libro. Pero luego también yo estaba en la web haciendo otra historia que era la primera versión de Against Hope. Y claro, Dark Horse también quería que yo sacara otro libro con ellos, porque bueno, obviamente también por todo el tema del cine, pues les interesaba tener otra obra del autor de Polar, pues si se puede vender hasta al cine, obviamente pues obviamente tiene ese interés al tener una obra vendida al cine. Su idea también es que si hay más, aprovechar, ¿no? Eso. Entonces yo con Against Hope quería un poco una reacción a Polar, porque obviamente Dark Horse, que seguramente la industria siempre es conservadora, ellos querían otro Polar, pero yo no quería hacer exactamente lo mismo. Entonces, si Polar era un personaje, era un héroe muy seguro, veterano, un señor medio alemán, experto, tal, como un héroe legendario, un mítico, yo lo que quería hacer era como lo contrario, un personaje que es joven, que es mujer, que es afroamericano y que cuando empieza la historia es una víctima. Yo quería hacer la génesis de un héroe o la génesis de un personaje mítico. Entonces, esa era la idea con Against Hope por un lado, ¿no? Hacer como algo opuesto a Polar. Que obviamente Dark Horse, no sé si es lo que se esperaba o no, pero bueno, yo en ese sentido jugué un poco a hacer lo que yo quería. Y que bueno, que luego lo publicaron y bien. Y sobre la finalidad de Hope, claro, a mí la idea yo que tenía con Against Hope sobre la venganza era un poco seguir lo que el proverbio creo que es chino, que dice que si quieres vengarte de alguien, cava dos tumbas. O sea, una para él y una para ti. Porque básicamente la venganza tiene un precio. Pero yo tampoco y nunca intento tampoco dar una lección moral en las historias. O sea, no quiero ser moralista ni decir, mira, si haces esto te va a pasar esto otro, porque si eres mala persona o si te vengas de la gente no es la solución. Tampoco quería hacer eso. Primero quería hacer una historia de aventuras y ficción y una historia de acción, pero bueno, con ese tema. Y entonces dejar un poco también libre a la interpretación de cada cual si consideran que el precio que debe pagar Hope por llevar a cabo su venganza, que en cierta manera es un peso sobre su propia cordura, sobre su propio dolor, ¿no? También es una manera de tratar su dolor. Obviamente el personaje hace eso, es decir, la historia va de eso, pero claro, el hecho de si merece la pena o no, me gusta mucho dejarlo en el aire. Claro. Obviamente Hope piensa que merece la pena completamente,
para ella es una herida que tiene que cerrar. Para su compañera Megan es algo que a lo mejor no merece la pena o que igual no debería llevarlo hasta cierto límite. Entonces, me gusta mucho que precisamente quedes un poco en el aire, que cada cual piense si merece la pena o no. Porque tampoco quería hacer una historia, incluso ya te digo, con el seguramente busqué el villano más odioso que es esta especie de paletos nazis horribles. O sea, yo realmente busqué lo más desagradable posible, o sea, los malos lo más desagradable posible que pude concebir. Precisamente porque quería crear esa reacción visceral de apoyo completo a Hope, ¿no? Del lector. Sí, Pero, no, lo conseguiste. claro. Si no, a lo mejor habría buscado unos malos más ambiguos, pero realmente no hay. Incluso a lo mejor algún americano, y yo creo que algunos se enfadó un poco porque pensaba que los estaba retratando de una manera estereotipada. Claro. Sí, que en realidad es verdad que son estereotipos. Pero claro, también porque tú en la ficción buscas también es lo que te digo, a veces buscas la caricaturización y el llevarlo al extremo. Pero por otro lado también quería que precisamente con villanos que merecen lo que les pase, también poner en la historia que incluso en la más justa de las venganzas tienes que pagar un precio a un daño. Y era un poco esa un poco era la idea de la historia. Y yo digo, sin ningún tipo de lección moral para nadie, o sea, no. Y menos además una historia tan extrema que realmente no es mi experiencia, obviamente, entonces no puedo poner el ejemplo, obviamente, porque no he sufrido ese tipo de daño. No, pues gracias por la respuesta y gracias también a Raquel por la pregunta. Y bueno, respecto a esto de Polar y la película, ¿qué tal la experiencia en el cine de una obra tuya? Bien, son muy raras este tipo de cosas, porque no. Sobre todo porque cuando empiezas con ello no te quieres hacer ilusiones, porque son cosas que están muy en el aire. Sobre todo ahora ya es mucho más posible, hay más plataformas y tal. Pero en ese momento era complicado. De hecho, estuvo 4 años así la película, un poco en lo que llaman el infierno del desarrollo, ¿no? Sí. Para que luego cuando entró Netflix ya hubo financiación. Pero es como que es una cosa con la que tú que la tienes un poco compartimentada porque no te quieres hacer ilusiones, ¿no? Entonces, yo en ese aspecto tenía la experiencia de mi amigo Mike Oeming, que a él le hicieron la serie de Powers, pero él recuerdo que él ha tenido varias obras suyas compradas y, por ejemplo, el propio Powers tuvo un intento de película, un piloto que se echó para atrás, o sea que él ha sufrido mucho en sus carnes la decepción de. Claro. Entonces él me aconsejó enseguida, me dijo, cuando lo vendimos a Constantin Films, que lo que era primero una opción, él me dijo, tú disfruta de esto porque te va a dar una atención mediática muy buena, vas a vender más cómics, pero tú piensa en ello como algo temporal. Y si luego sale, pues guay, celébralo y tal, pero es una cosa que son muchas variables. Y eso, por ejemplo, ahora mismo yo vendí, que eso tampoco voy a hablar mucho del tema, pero otra de mis obras la vendí también a un estudio potente, por ejemplo, y lleva vendida casi 3 años. Y está en desarrollo aún. O sea, hay un guión y tal, pero. Hay el hype. Claro, entonces no sé si saldrá o no. Pero bueno, por un lado, obviamente, económicamente está muy bien porque te pagan por eso. O sea, te pagan por tener el proyecto ellos en desarrollo. Pero no es algo que no piense, me van a hacer la peli de esto. No, es una cosa que tú tienes ahí. Es una cosa que te hace ilusión y de vez en cuando te acuerdas de ella, pues a lo mejor si te preguntan algo. Eso te iba a decir, te preguntan, te piden consejos. Sí, eso depende mucho de quién esté metido en eso. A veces el director, por ejemplo, es muy independiente y él quiere desarrollar su historia. U otras veces, por ejemplo, sí que el propio. Con Dark Horse me pasó, por ejemplo, que. Así como con Polar, por ejemplo, no. En el tema del guión tuve una relación más estrecha con el guionista, por ejemplo, con el director. Hablé luego un poquito cuando ya él estaba con la peli, pero poco más, por ejemplo. Pues sin embargo, por ejemplo, en Against Hope estuvimos trabajando con un director para elaborar un proyecto de lo que podría ser una primera versión de la película y tal, como una especie de dossier de la película.
Sí. Y por ejemplo, sí que él pidió expresamente que yo estuviera involucrado. Vale. Entonces, estuve trabajando con él en la historia, estuve haciendo ilustraciones de lo que podría ser el arte conceptual de la historia, que obviamente no sé si eso saldrá en algún momento, y pues a lo mejor, si luego a lo mejor ese director se va, claro, pues hay muchas variables, ¿no? Claro, entonces es muy complejo, pero bueno, lo bueno que tiene también es que cuando te llaman para colaborar, aprendes muchísimo de eso. Yo hace 4 años no tenía ni idea de cómo se elabora un proyecto de este tipo. Y ahora sé cómo se hace un guión, o sea, cómo se hace un pitch, cómo se elabora un proyecto. O sea, que para mí es un poco academia de cine, ¿no? O sea, no voy a dirigir una película ni escribir una película, pero ahora por lo menos si tengo la oportunidad de que alguien se interese por un proyecto mío, ya sé un poco cómo... Ya sabes por dónde tirar, por dónde no, a lo mejor. Exacto, sí, incluso eso. Si me piden colaborar, ya sé un poco del tema, de cómo, un poco de todas las fases de la producción. O sea, que para mí la experiencia ha sido muy buena, sobre todo, ya os digo, educativa. O sea, no creo que me cambie de profesión, pero es muy interesante también, sobre todo, los autores como yo, que tenemos mucho trabajo individual, que lo hacemos todos nosotros, que hasta coloreamos y rotulamos. El hecho de colaborar con otra gente, pasa como con los guionistas, el hecho de colaborar con gente de fuera siempre creo que repercute muy positivamente luego en tu propio trabajo. O sea, a lo mejor te dan un punto de vista que es eso, que al trabajar solo no... Claro, yo de hecho, por ejemplo, sí que me ha cambiado mucho la manera de... Cuando ahora pienso en cómics nuevos que quiero hacer, la manera de plantear el proyecto en mi cabeza, de escribirlo, cómo lo voy a escribir y cómo empiezo las primeras fases, he aprendido mucho de cómo lo hacen la gente del cine y de televisión. Porque además esa gente trabaja en montones de proyectos a la vez, que a lo mejor luego de ellos sale un 5%, ¿no? Entonces están muy acostumbrados a de manera muy rápida armarte una historia. Y eso, por ejemplo, lo he aprendido de ellos y es gente con... Me parece que tiene un talento increíble para estructurar, por ejemplo, una historia en una cosa coherente, ¿no? De decirle, darle tú 4 ideas y de pronto que el tío te venga con o ella te venga, la guionista en este caso, te venga con un guión, con una estructura y digo, ve, si le he dado 3 consejos y me ha montado un episodio piloto. O sea, que a veces hay gente ahí muy... Joder, que hay guionistas por ahí que alucinas tú con cómo en 2 días te levantan te crean una temporada de una serie. O sea, que a lo mejor luego no se va a hacer, pero ellos te lo hacen. El haber llevado a Polar al cine, ¿te abrió más puertas o algo en tu trabajo? Sí, porque lo que te contaba de que había gente que a lo mejor el director estaba más abierto a colaborar. Y luego, por ejemplo, también sí que me dio alguna oportunidad de trabajo porque por ejemplo, además en la pandemia, pasó con la pandemia que los rodajes se paralizaron. Entonces, un montón de productores les pasó un poco como a nosotros, a los del cómic, y se dedicaron a desarrollar cosas. Como no podemos rodar, vamos a escribir, vamos a ver qué proyectos podemos preparar para cuando se pueda volver a rodar. Y conmigo contactaron varios productores de España y de uno inglés también. Y por ejemplo, el proyecto de intentar adaptar a Ezequiel Himes a televisión, por ejemplo, nació de eso, de un productor que había leído el cómic, que vio que era una obra del autor del Polar y contactó conmigo para intentar desarrollar con él lo que sería un piloto de una serie, por ejemplo. O sea que sí que me abrió bastantes puertas, porque además eso ya también el hecho de haber vendido algo que se ha realizado finalmente, como haber hecho una película, digamos, sí que te da digamos que hace que no te cierren la puerta inmediatamente. Y luego... Sí, perdón. Claro, sí, Víctor, perdón. No, bueno, pues simplemente eso, y luego también un poco, tú como autor tienes que jugar a vender la moto al editor. Entonces, claro, los editores ahora, las editoriales están muy en plan de tener el próximo cómic que se adapte a Netflix, a Prime, a tal. Entonces, claro, una manera tú de venderles la moto de la obra es de que ya hayas vendido algo. Entonces, como bueno, si ese tío lo consiguió una vez, lo puede conseguir otra. Entonces yo no digo que se vaya a vender, pero hay posibilidades. Entonces, claro, somos un poco tahures, ¿no? Es como hacemos nuestro farol, porque claro, yo quiero que mi cómic sea editado. Entonces,
y quiero que me dejen hacerlo como yo quiera. Entonces jugamos ahí juego con sus esperanzas y les coloco mi libro. Y luego ya si se vende o no, ya bueno, ya se verá. Pero yo meto mi cómic ahí. Eres como el calvo de la lotería, ¿eh? Juegas con nuestras esperanzas. Exacto. Pero bueno, pero luego lo bueno es que son editores, no. El editor no sufre. ¿Y cómo es esa sensación, ya algo más personal, más en plan, o sea, de que cojan a tu bebé y te lo lleven a la pantalla, te sientes un día a ver la película y verla por primera vez? O sea, tiene que ser una sensación un poco extraña. Sí. Es un poco raro. Además te digo que yo realmente no lo concebí como algo de verdad hasta que vi el tráiler. I like it here. It makes me peaceful. Me too. You're not from around here, are you? No, I'm retired. What was your job? I was in the funeral business. Huh. As you know, we manage the investments of our employees. If a former agent dies after retirement, their $8 million goes back to the company. This is a bad idea. Bang. Where the hell is he? Somebody set me up over here. You better pray you have nothing to do with it. You tried to kill the Black Kaiser and kidnap his cute little neighbor. We should pay him so we don't have to look over our shoulder for the rest of our lives. You'll need all of it. Try not to be scared. You make mistakes when you're afraid. Thought you stopped smoking. Figured it wouldn't kill me. Why are you doing this? I like her. You're not a good man. But you're doing a good thing. Did you happen to see anything peculiar the past couple days? No. Cuando vi el tráiler y hablan de Black Kaiser y tal, es como, hostia, que es de verdad, ¿no? Ahí sí que fue el shock de, además lo recuerdo, ¿no? De estar de que por la mañana han puesto el tráiler y estaba desayunando viendo el tráiler, que me lo vi 1000 veces. Y además reconocer además escenas yo había leído el guión, claro, yo había leído varios borradores del guión, entonces reconocía de qué escena era cada plano del tráiler. Qué guay. Claro, luego verlo en cine es muy raro porque además de pronto deja de ser tuyo, deja de ser tu personaje. Y de hecho, ya no, o sea, va a ser más conocido como una obra de cine que un cómic. A lo mejor alguien descubrirá el cómic en algún momento, pero por difusión mundial, visualizaciones y tal, siempre va a ser como va a estar más asociado a Mads Mikkelsen y a Netflix que a mi trabajo. O sea que raro, porque también eso de alguna manera te desprendes de él y se convierte en otra cosa completamente diferente. Cómo dejar ir al hijo, que crezca y que se independice, sí, exacto, ¿no? Algo así. Exacto. Pero bueno, pero yo en eso tampoco me obsesiono, porque pasa también, como yo también soy, obviamente, pues soy fan de cosas, de cómics y de libros que se han llevado al cine y me han gustado más, me han gustado menos, pero siempre tengo el libro al que volver. O sea, ya sea cómics de Batman, o ya sea Dune o Hellboy, o sea, siempre, para mí siempre está primero. O sea, tengo ese recuerdo y el cómic también va a seguir ahí siempre. Y bueno, tú has tenido éxito en todas tus obras, incluso que lo que estamos hablando se ha llevado alguna al cine.
Y tienes un estilo muy único a la hora de guionizar y dibujar. ¿Puede que este estilo tan personal te cierre puertas? Entonces, cuando un autor tiene un estilo tan característico, tan personal, ¿le puede cerrar puertas a alguna historia en concreto o alguna temática? Pues es que ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, yo también creo que esto nos pasa a los autores, ¿eh? Que creo que no o por lo menos sé que a muchos les pasa que no consideramos que tengamos un estilo personal. Es decir, tú lo ves de fuera y lo reconoces, pero yo para mí no, o sea, no lo veo como algo personal. De hecho, yo, obviamente, te puedo decir de quién saco las cosas y quién me inspira y tal. Y obviamente también, claro, es personal porque yo no creo que al final no sé hacerlo de otra manera. Yo lo he desarrollado con el tiempo y tal, pero nunca somos conscientes de cuándo se ha alcanzado, digamos, la personalidad. Porque además todos empezamos copiando. Eso no conozco ningún autor que no haya empezado copiando. Todos copiamos. Además copiamos sin ninguna vergüenza. Que es una cosa también muy bonita de ver tus cómics de hace 20 años, de cuando empezabas. Que copias con una falta de vergüenza que es increíble. Es decir, en plan es que esto tendría que ser hasta delito. Pero entonces digamos pero a partir de ahí vas un poco cogiendo de aquí y de allá, creando un poco tu propio estilo. Pero creo que nunca eres consciente en plan de ahora es personal, ¿no? O sea, no. O sea, me alegro que me digas que consideras que lo es, pero yo no lo percibo desde dentro, ¿sabes? No. Yo simplemente lo hago como pienso que lo puedo hacer bien o que me puede funcionar. Entonces, claro, no sé tampoco cómo lo percibe un editor o un lector en ese sentido. No sé si me puede hacer, no sé si me cierra puertas o no. Hombre, a ver, está claro también que hay muchos géneros que están asociados a estilos. Sí, a eso me refería. Sí, claro, por ejemplo, sí. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando iba a Barcelona hace años, que llevaba mi carpeta y hacían el típico encuentros con editores. Yo me acuerdo hace años que yo llevaba mi carpeta y a DC, a Marvel y tal, y les gustaba mucho, pero me decían eso, no, pero no es el estilo que ahora tenemos. Yo me acuerdo que hablar con editor de DC, que en ese momento además estaban haciendo, sí que sacaban cómics de mi estilo, porque estaban con el Catwoman de Darwin Cook y cosas así, pero me acuerdo que en DC me dijeron que eso, que sí, que Darwin Cook tenía su estilo, lo tenían para proyectos concretos y tal, pero que mi estilo que no se lo podía vender a su jefe, me decía el editor, ¿no? También pienso que ahora es diferente, que ahora las editoriales están más abiertas a estilos. Obviamente Marvel y DC tienen estilos muy concretos, además lo puedes ver enseguida. Sí. Yo qué sé, yo por ejemplo, además de gente muy buena, ¿no? Pero yo por ejemplo, en Marvel, por ejemplo, te diría que el baremo con el que mides un poco a la gente, yo para mí es Pepe Larraz, por ejemplo. Pepe Larraz tiene un poco el estilo que Marvel gusta ahora y Pepe es el que mejor lo hace, para mí. Sí. En Marvel es el tío que mejor hace y yo sé que, digamos que a la gente que intenta entrar en Marvel con un estilo como el de Pepe, yo creo que no tan bueno, pero un poco con ese estilo es un poco lo que ellos buscan porque les funciona. Igual que en DC yo creo que tiran por un rollo más Brian Hitch, un poquito más realista y tal. Bueno, y un poco también muy Jim Lee, obviamente. Pero también siempre hay hueco para otros estilos. También pienso que los americanos son muy si tienes un estilo que no es un poco el superheroico, son muy de etiquetarte. Les gusta mucho, vale, este tío es para esto. Que a veces es bueno, por ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, esto que os contaba que estaba haciendo para una franquicia hace poco, digo, no te puedo decir para qué es porque no lo he anunciado. Pero lo gracioso del tema es que querían hacer una historia, es una franquicia muy conocida, pero querían hacer la versión género negro de esa franquicia. Vale. Es como, imaginaos, no sé, me lo voy a inventar, pues no sé, pues cualquier serie o lo que se dice. Bueno, es que queremos un capítulo especial en el que los personajes se vuelven detectives. Sí, claro, igual que está el típico capítulo de la serie que este va a ser el musical. Que todos, pues a mí me llamaron para el capítulo género negro. Entonces me dije, no, pero bueno, está muy guay porque me dijeron, bueno, es una franquicia que me gusta mucho y me dijeron, la vas a hacer a tu rollo. Entonces me dejaron hacerlo, incluso es un cómic a color, pero me dejaron hacerlo en blanco y negro, con tramas, para que
Entonces va a ser muy chocante cuando salga, porque va a ser como, coño, esto... Qué guay. Ya tenemos ganas, ya tenemos ganas. Sí, pero ya está mi cabeza trabajando, las tortugas ninjas detectivescas, poco Claro. Es muy corto. Son 9 páginas y también voy a hacer la portada y tal, pero ya os digo, es el rollo que, claro, entonces cuando a lo mejor otro editor lo vea, a lo mejor dirá, mira, cuando yo quiera hacer eso, pues eso, las tortugas ninja, cuando quiera hacer tal género negro, le llamo a este. Pero claro, también me cierra puertas, ¿no? Porque a lo mejor me ven solo como... pues te encancillan mucho. Claro, a lo mejor esta misma franquicia yo podía haber hecho un par de cómics más con el estilo normal, digamos, ¿no? El estilo de ellos. Pero ya enseguida piensan, bueno, pero como la gente tiene asociada a este autor sobre todo en Estados Unidos por Polar y tal, te tienen súper asociado al género negro, pues ya te quedas ahí. Pero bueno, en este caso a mí, como precisamente me gusta y cuando quiero hacer otra cosa también siempre puedo hablar con un guionista y hacer una cosa diferente, pues siempre puedo intentar salir de eso. Yo, por ejemplo, uno de los proyectos que tuve que ahora retomado con Barbiere, por ejemplo, con Fran Barbiere, el de Violent Love, es un rollo fantasía casi steampunk industrial, una cosa así, que es muy diferente a lo que yo suelo hacer, pero es una manera también de que se vea otra cosa. Pero bueno, ahí por ejemplo sale de mí, ¿no? Yo tenía un proyecto, quería hacer otra cosa con Barbiere y hablamos y yo obviamente le dije, no quiero hacer otro cómic de género, porque ya hemos hecho 2 juntos, pues vamos a hacer otra cosa completamente diferente. O sea que siempre tú tienes la posibilidad también, si te mueves con un guionista o sale de ti la iniciativa de hacer otra cosa. ¿Y qué prefieres tú? ¿Dibujar tu propio guión o te gusta trabajar más con otros a la misma vez? O sea, trabajar con un guionista. Supongo que la variedad es donde está el equilibrio, pero... Sí. Hombre, yo no soy un poco fanático del control, entonces... yo siempre ¿Cómo tienes colocada tu estantería de atrás? Sí, me lo creo, porque está muy bien colocada. Vale. Lo tengo detrás tengo por autores. Bueno, tengo ahí tengo el altar a Frank Miller, que tengo todo lo de Miller, pero el resto está como por editoriales. No, pero... O sea, soy fanático del control porque yo también vengo del fanzine, entonces del rollo hacérmelo todo yo, de rotular, de coloreármelo yo, porque básicamente no había dinero para hacerlo otra persona. O incluso cuando empezaba a hacer cómics yo también en España lo hacía yo todo. Pero me obligo de vez en cuando como que voy alternando para trabajar con guionistas, con otra gente, porque es que además aprendo mucho. A mí me vino muy bien, por ejemplo, empezar con Brian Azzarello, porque era como de mis guionistas favoritos. Entonces, para género negro aprendí muchísimo de cómo estructura las historias y sobre todo cómo hacer los diálogos. Y luego también aprendí que cada guionista tiene un método completamente diferente. O sea, a lo mejor tú quieres ser guionista y en tu cabeza piensas que tienes que aprenderte un libro de estilo o hacer una plantilla y tal. Y luego al final cada guionista es completamente diferente trabajando y de hecho incluso pone énfasis en cosas muy diferentes. Entonces es muy interesante ver gente diferente, trabajar con gente diferente, porque a lo mejor hay gente que está te estructura mucho la historia en viñetas y tiene una idea muy clara visual de cómo es. Hay gente a lo mejor que eso no le importa tanto, pero a lo mejor está muy enfocado en la parte emocional de la historia y siempre te explica un montón de cosas sobre el carácter de los personajes y cómo se sienten en ese momento, pero a lo mejor te deja mano libre en la narrativa, ¿no? O por ejemplo, Brian es un tío muy meticuloso con los diálogos, o sea, los diálogos son perfectos, pero luego, por ejemplo, en el tema de la acción te deja completa mano libre, te dice, bueno, aquí pues está... Aquí se pegan. Lo que tú quieras. Siempre recuerdo de un guion suyo que me hizo mucha gracia, que que era una página y la viñeta eran 3 viñetas y una era fuck y otra era more fuck. Y la voz en off estaba perfecta puesta, pero bueno, luego tú dibuja lo que quieras. O sea pero está muy bien, porque digo, aprendes mucho y con los guionistas, con los dibujantes pasa igual. Que yo tengo una manera también muy concreta de planificar la historia, por ejemplo, pero por ejemplo que con Kenny Ruiz es completamente diferente, como cuando he trabajado con él, con gente como Alberto, como Vicente Cifuentes, o sea, todo el mundo tiene maneras también muy diferentes de convertir tus guiones en dibujos. Y cuando tú eres
Bueno, sí, hiciste uno con Pera Pérez, ¿puede ser? Sí, bueno, con Pera, claro, sí, con Pera he hecho 2. Bueno, 3, bueno. Sí, eso, he hecho 3 en realidad, sí. Y como guionista, ¿te gusta dar también libertad o tienes una idea muy clara y no te quieres salir de...? Yo como guionista intento no hacer lo que no me gusta que me hagan dibujante. Además, con Pera estuvo gracioso porque, claro, con Pera hice yo 2 cómics con el de guionista y el de Lobo sobre el Mar de Bestias lo escribí él y lo dibujé yo. O sea, que en cierta manera nos cambiamos los papeles. Pero intento eso, que no... O sea, todo lo que me da rabia que me puedan hacer como dibujante, no hacérselo yo a los autores. Primero facilitarles el trabajo en lo que pueda y luego dejarles mano libre si necesitan cambiar las cosas, porque al final luego yo siempre considero que el dibujante es también coescritor, porque al final el ritmo, por mucho que tú especifiques las viñetas, que a veces a lo mejor en un momento dado es importante planificar una cosa visualmente y porque tiene un sentido en la historia, ¿no? Entonces necesitas decirle al dibujante, mira, es que esto tiene que tener esta composición porque esto luego lo vamos a repetir aquí porque va a crear una memoria, tal. Pero a veces, por ejemplo, no necesitas decirle al dibujante todo lo que tiene que hacer ni darle una storyboard. O sea, yo soy dibujante y jamás se me ocurriría hacerle un storyboard a un dibujante cuando yo le hago un guión, porque porque yo me consideraría insultado si me lo hiciera. Como meterse en su terreno, ¿no? Claro, pero luego también eso, si hay que ajustar los diálogos a raíz de lo que él ha dibujado, porque tú como guionista te das cuenta de que el dibujante que el dibujante lo está contando tan bien que tú no necesitas ser tan reiterativo, también tienes que tener tú también la humildad de quitar diálogos, por ejemplo, a veces. Y eso es una cosa también... Y mira, otra cosa que no te hemos comentado antes es que en las entrevistas normalmente le decimos al entrevistado que deje una pregunta para el siguiente invitado, sin decirle quién va a ser. ¿Vale? Te lo digo ahora, pues así te da tiempo un poco a pensar. Y te quiero poner la del último invitado, que fue Jaime Martín. ¿Vale? A ver qué te parece. Bien, autor o autora desconocido. Tengo una duda que no me deja dormir. Estoy tratando de escribir un guión y me cuesta mucho decidirme por una idea, un tema u otro. He llegado a barajar hasta 6 posibilidades diferentes. La duda me corroe y no duermo por las noches. ¿Tienes algún truco cuando tienes varias ideas que pueden estar interesantes? ¿Tienes algún truco para combatir esa indecisión, para tener clara cuál va a ser tu proyecto? Qué bueno. Es muy interesante, pero es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Sí, porque además a mí me pasa un poco. O sea, yo tengo una carpeta que se llama Proyectos en Desarrollo. Entonces, cada vez que tengo una idea, abro una carpeta, una subcarpeta, digamos, con un título provisional y meto todo lo que se me ha ocurrido. Que a veces es un título, a veces es una imagen visual, o sea, un concepto visual, a veces es una pequeña sinopsis o un tema, y lo meto ahí, y todo lo que se me ocurre en ese momento lo meto. Y lo dejo ahí, ¿no? Como en barbecho. Y de vez en cuando vuelvo, y cuando necesito un proyecto tengo ahí. Y yo digo, a lo mejor, de los proyectos que yo tengo, a lo mejor ha salido un tercio de lo que tengo ahí metido. O sea, un montón de proyectos se han quedado por el camino. No, él nos comentaba que a veces de la investigación que tiene para un cómic, investigando, saca otra historia para Sí. Por ejemplo, a mí me pasó eso, el cómic de Kurosawa, lo saqué de ver Kurosawa para Rashomon, para el cómic de Rashomon, de visualizar Kurosawa y ver pelis de Kurosawa, porque me inspiraban mucho para este cómic. Salió la idea de hacer una biografía de Kurosawa. Y también me pasó con Maiko Emin, con el cómic que ahora hemos retomado, que era un cómic sobre conspiraciones. Y me documenté para cosas, y de hecho me busqué más todavía. Y de ahí salió Paranoia Killer, porque empecé a investigar sobre los ejércitos privados, sobre Blackwater y todo el tema de las armas privadas y todo eso. Y me volvió loco el tema, y el MK Ultra y los experimentos para hacer super soldados y cosas super locas, que no
que no era exactamente el tema del Comic Gaming, porque pero era una parte de ello. Y de ahí salió Paranoia Killer, por ejemplo. Pero lo que me pasa con los temas es eso, que tengo una idea, o veo una peli que me ha molado el concepto, o incluso a lo mejor de una mala peli saco una idea de, joder, esto, si hubiera sido de esta manera, sería una historia muy guay. Y lo apunto, ¿no? Entonces, y eso se queda ahí como macerando, como... Entonces tiempo después vuelvo y al final yo muchas veces es un poco la necesidad de... A veces, por ejemplo, tengo la oportunidad de trabajar con una editorial y ellos tienen un tipo de formato concreto y un tipo de libro concreto y digo, bueno, a ver, ¿qué tengo de mi archivo que me apetezca hacer y encaja con lo que esta editorial saca, por ejemplo? Y entonces a lo mejor sale de ahí. A veces se me ocurre y la idea me parece tan buena que no puedo, que me pongo a ella. En Against Hope pasa un poco eso, que yo iba a hacer otra cosa, pero que ya ni me acuerdo, pero se me ocurrió Against Hope y como que lo vi tan claro en la cabeza que me puse con el... Pero, por ejemplo, otros proyectos que he tenido han sido porque lo dejé ahí en la carpeta y siempre acababa volviendo a él y siempre volví a él y al final acabó saliendo porque surgió la oportunidad de hacerlo y estaba ahí esperando. O sea que yo creo que en ese sentido creo que es importante. Mi consejo siempre es, aunque bueno, a Jaime no tengo que aconsejarle nada porque ya si acaso me dará él alguno. Pero el consejo que puedo dar es eso, que apuntarlo todo, anotarlo todo y... O sea, para que mientras lo tienes fresco en la cabeza ese concepto primigenio y luego volver a él. Yo creo que los proyectos que valen acaban perseverando, porque tú mismo necesitas hacerlo en algún momento. Entonces acabas encontrando la manera de hacerlo. Y un poco eso, que la inspiración te pille trabajando, ¿no? También sí. Sí, porque además es muy útil. Pues yo, por ejemplo, incluso me pasa a veces que es muy difícil arrancar de cero. Entonces, cuando tengo que hacer algún proyecto y de pronto vuelvo al cajón este que tengo virtual, tengo ya mucho del trabajo hecho. Entonces, incluso a lo mejor metes incluso imágenes de documentación o que te inspiren o una lista de música. Entonces, cuando vuelves ese proyecto que lo tenías medio empezado, es más sencillo preparar un proyecto sólido con él que si te pones de cero. Claro. Porque lleva ahí en como los cuartos trasteros de tu cabeza, lleva dando vueltas ahí un tiempo. Entonces es importante eso, de tenerlo ahí en eso, pues como digo, como el jamón ahí, ¿no? Curándose. No sé si le contesta a Jaime, pero bueno. Sí. Y bueno, antes has mencionado lo de Moon Eaters, que es un proyecto que salió en la página esta de Spaceman Project, ¿verdad? ¿Qué te parece este tipo de páginas o de formas de autopublicarse un cómic? ¿Te parece que eso ayuda a los autores que se quieren meter en el mundo del cómic, o ya hay que tener una base antes, un autor conocido? No, yo creo que, o sea, obviamente son escalas diferentes, ¿no? No es lo mismo mejor un Spaceman que a lo mejor si te haces un Berkami por tu cuenta, pero creo que es muy interesante y yo creo que con la pandemia se ha visto mucho que un poco que al final el cómic es un medio para contar historias, no es un sistema de venta. Entonces, obviamente los medios tradicionales me siguen encantando y voto mucho por ellos, por las librerías de cómics y por las librerías y tal, pero está bien también que haya formatos diferentes que conecten de manera diferente al lector con el autor. Entonces, tanto para mí el tema online como los webcomics o los webtoons o el crowdfunding me parecen ideas muy interesantes y joder, es también aprovechar un poco las cosas que tenemos ahora de llegar a más gente. Yo, por ejemplo, eso cuando empezaba los fanzines y tal, seguramente ahora, si yo fuera más joven ahora y hubiera empezado, seguramente haría webcomics y me haría un Berkami en vez de la grapa de los Reyes Elfos que me pagué y vendí por ahí, pues me habría hecho un Berkami, a lo mejor poquito a poquito, solo para tirar pocos ejemplares. O sea que me parece una herramienta, por un lado, muy buena para gente que empieza, porque además te permite también... Yo creo que además en eso, yo creo que la gente también es muy abierta y no hace falta ser un tío conocido, pero a lo mejor si presentas una propuesta atractiva, a veces puede haber un pequeño éxito inesperado de alguien que a lo mejor no es muy veterano, pero oye, de pronto tiene una idea muy buena y a la gente le gusta la idea del cómic y lo apoya, ¿no? Que yo en eso siempre creo que está bien que el cómic se abra camino a
maneras diferentes de difusión. Ya te digo, sea digital, sea por suscripción o a demanda, como incluso a demanda en papel. O sea, como es el web. Obviamente, o sea, el crowdfunding. Sí que me parece más honesto en ese sentido también ceñirlo más a autores o a lo mejor editoriales independientes, ya que por ejemplo, pues no sé, alguna editorial muy potente te saque un crowdfunding, lo veo un poco más feo. No lo veo, a lo mejor, no sé, un pre-order para productos arriesgados a lo mejor me parece bien, pero bueno, obviamente yo también sigo defendiendo mucho las librerías de cómics, así, siempre. No, sí, yo a veces lo hablo con el librero, que sí que a veces una editorial, lo que tú dices, potente, publica algo con la excusa que es más antiguo, que esto ya no se vende si lo sacamos, pero después ves que lo sacan y tiene mucho éxito también. Sí. Y dices, ostras, pues si ya ves que también puede. El apoyo ese que decimos a las librerías, que son las que al final están al pie del cañón. Sí, además al final las editoriales siempre te van a vender, siempre van a ser muy conservadoras, te van a vender lo seguro, ¿no? O sea, sí. Te van a vender a Batman o al bestseller que tengan ellos en su catálogo. Lo que hace marcar la diferencia, lo que hace que funcione el boca a boca, al final son los lectores o la gente que le gusta, que difunde como vosotros, que le gusta un tipo de obras que a ellos les gusta porque les gusta a ellos y quiere que la gente lo conozca, y los libreros también, que son gente que a lo mejor dice, vale, sí, tú te compras Batman, te compras tal, pero échale un ojo a esto, que a lo mejor te gusta, ¿no? Y en ese sentido, por eso siempre digo que por eso el librero siempre va a estar ahí, yo creo. Yo al final tengo una estantería de echarle un ojo a esto, de mi librero, ya la tengo de reservas para. Yo día que voy a mi tienda de cómics, día que estoy 3 horas o 4 horas hasta que me voy de ahí, yo no sé cómo me la apaño. Y siempre voy cargado con mucho más de lo que esperaba. Sí, pero luego pero descubres cosas. Por eso, entre comillas, pagas por eso a la hora de comprar una obra también, porque te la vendan y pasar ese rato hablando de cómics, va todo, creo, en el pack. Sí. Y otra pregunta que tengo. Hemos hablado de tus obras, de Polar, Against Hope, las que se han llevado al cine. ¿Qué te queda como autor? ¿Qué objetivos te has planteado? Porque muchos autores dicen, ostras, me gustaría que mi obra se llegase al cine, me gustaría tener una obra de éxito mundial. Tú esos objetivos, digamos, los has cumplido. ¿Qué te falta? ¿Qué objetivo te has marcado ahora? Pues, a ver, es que yo tampoco, no, o sea, mi objetivo siempre ha sido vivir de hacer cómics. Esa es mi victoria. O sea, cuando pasa un año y he trabajado haciendo cómics, he dicho, vale, otro año, guay. O sea, ya. Y así, hago una cosa que no sé si es bonita o no, pero muchas veces hablo del dinero, hablo de la propiedad. Y además yo he hecho mucha charla también en la escuela Joso sobre la propiedad y sobre el cómic también como producto. Porque siempre he querido también fomentar cierta cultura empresarial entre los autores, ¿no? En leerte los contratos, en conocer un poco que tú al final estás haciendo cómics, pero también es tu modo de vida, entonces tienes que conocerlo. Entonces, para mí siempre lo importante siempre ha sido que a mí me gusta hacer cómics y que quiero vivir de ello es lo que me gusta hacer para vivir. Aunque, como os contaba antes, hoy lleva un día horrible porque me he pasado todo el día coloreando y eso es horroroso, pero también tiene días muy buenos. Y entonces, para mí siempre ha sido una victoria cuando la primera vez que empecé a trabajar para el extranjero y pude darme de alta de autónomos y vivir de independizarme y vivir de hacer cómics. Y cada año que conseguía algo, cada trabajo que me caía, que me pagaban bien y me permitía vivir de ello, para mí era eso ya la victoria. O sea, y un poco todo lo supedito a eso, incluso te digo, hacer las películas, vender los derechos para el cine, que de vez en cuando me caiga algún trabajillo guay de estos de franquicia que te pagan muy bien. Para mí siempre es el medio que yo tengo para financiar mi propio trabajo, para luego poder hacer yo los cómics que yo quiero, con la libertad que yo quiero, para poder permitirme a lo mejor rechazar un proyecto que no me gusta y hacer uno que me apetece más porque me parece más interesante. O sea, ese tipo de victorias para mí es lo importante. Entonces tampoco nunca me pongo ninguna meta más allá de poder vivir contando historias. O sea, y si me hace una película será genial porque
me permitirá vender más cómics y me permitirá que más gente conozca el trabajo y eso me repercutirá en mi percepción como autor y me permitirá venderle la moto a otro editor para sacar mi siguiente locura en papel. O sea que ese es mi objetivo. Y hacer un cómic con Frank Miller. Por ejemplo, eso estaría muy bien. Pero eso yo ni me lo planteo. Yo ya le conocí una vez con él, y ese fue mi momento fan. Y ya está. Y ya con eso me puedo morir tranquilo, que estuvo muy bien además. Pero bueno, estaría muy guay, pero bueno. De momento me conformo con que haga más cómics, por lo menos. Pero unos cuantos cómics más. Hablando del futuro, yo quería preguntarte, porque de vez en cuando me meto a tu blog y hay una obra en la que estás trabajando que me llama mucho la curiosidad. O sea, ya te digo que va a caer de fijo, que es Until My Knuckles Bled, creo que es. Sí. Quiero que me hables un poquillo de ella, si puede ser, hasta donde puedas, obviamente. No sé. Sí. Es también un poco un experimento porque está viendo un poco obra de la pandemia. Al final nació como novela gráfica, pero al final no consigue. Hablé con varios editores, pero bueno, yo quería hacer una obra también un poco con cierta libertad, también para conservar yo los derechos del cine, por ejemplo. Así como Dark Horse, y con Dark Horse, por ejemplo, tenemos un régimen compartido porque ellos también trabajan como productora. Yo me quería guardar algunos derechos de cómic para mí. En el caso, por ejemplo, de Moon Eaters y de Paranoia Killer. Y también en el caso de Until My Knuckles Bleed, que yo tampoco pronuncio muy bien. Y entonces contactaron conmigo de Behemoth, que es una editorial bastante independiente, y me ofrecieron sacarlo en grapa. Primero en grapa, luego en tomo. Y entonces un poco es como una especie de experimento. Tiene un primer arco argumental de tres números, que es lo que era la novela gráfica original, que le reestructuré un poco para que fuera 3 cómics. Y mi idea es, si la cosa va bien y mi trato con ellos bueno y tal, y sacar varios arcos argumentales de esta historia. Y es un poco un homenaje a los superhéroes de los 90, más chungos, porque yo tengo 44, soy del 77, y entonces yo en los 90 sobre todo leía manga. Me pilló todo el boom del manga, de Dragon Ball, Puño Estrella del Norte. Vosotros creo que sois un poco más jóvenes, por lo menos. Pero bueno, me pilló el manga con las hormonas desatadas. Entonces, claro, a tope con el manga, con Bastard, Pizza del Norte, Santuario. Pero yo también intenté leer cómic americano y no me enteraba de nada. Pillé Jim Lee, todo esto, y no me enteraba de nada. Y luego cuando empezó lo de Image, que a lo mejor no eran muy buenos cómics, ¿no? Spawn, Wildcat, Savage Dragon y tal, pero joder, me gustaban porque me enteraba de algo. Eran personajes nuevos que empezaban. Me acuerdo, bueno, luego ya empezó Hellboy, Sin City, y eso ya me flipó. Pero le tengo mucho cariño a esos superhéroes de los 90, Cyberforce. Tienen muy mala fama, pero yo creo que con el tiempo se han reivindicado un poco, porque aunque no eran buenas historias, sí que tenían cierta personalidad muy de su época. Ese rollo tan extremo, tan querer molar, composiciones de páginas súper locas, completamente absurdas. Incluso ese rollo militarista loco que tiene un poco también esas historias. Entonces me parecía muy entrañable. Entonces me ocurrió esta historia de un superhéroe que fue un poco como el luchador de Aronofsky, ¿no? De un tío que fue en los 90, un superhéroe con músculos y venas y brazos cibernéticos, y que ahora es un señor prematuramente envejecido, que trabaja de portero en un bar de striptease horrible de la mafia rusa, y tiene un montón de problemas médicos por todos los implantes cibernéticos que tiene, y todos sus amigos son señores también hechos polvo. Es un poco también como estos ciclistas que se han dopado tanto, que luego tienen 30 años y parece que tienen 50. Y me parecía como un concepto muy interesante, ese personaje tan acabado. Que es una cosa que a mí también me gusta mucho, ¿no? Los héroes crepusculares como el propio Black Kaiser. Entonces un poco se me ocurrió esa idea. Y luego también que soy muy fan de... A mí el cómic y el género negro mezclado, el cómic de superhéroes y el género negro mezclado me gustan mucho. Yo me acuerdo. Tanto Powers como Gotham Central, Catwoman de Brubaker, son cómics que me flipan. Y siempre me han gustado los cómics, pues el Daredevil, Batman. Siempre me ha gustado esa mezcla de género negro y superhéroes, ¿no? Y entonces se me ocurrió hacer un poco una mezcla. Y con un estilo también muy deudor del Bruce Timm de los 90. Un poco homenaje en eso. O sea, también un poco también... Fue muy divertido de hacer porque todos los flashbacks los dibujé al estilo
como un estilo Jim Lee, Frank Miller, como cuando Jim Lee hizo el cómic este de Deathblow. Que Sí. Entonces me lo pasé muy bien haciendo las escenas de los 90 con diálogos súper locos y tal. Y luego con el contraste con el rollo costumbrista de un señor pues un señor que va en chándal, que queda con su ex mujer y a la que le pagas una pensión. Entonces me parece muy, muy interesante. Entonces yo os digo, van a salir 3 números, que es el primer arco argumental. Y si la cosa va bien, el primer número ha debido funcionar muy bien en pedidos. O sea que si con suerte va bien, pues a lo mejor hacer 6 números al año o algo así de este personaje. Bueno, aquí ya tienes 3 vendidos, parece. Sí. Siendo que en Estados Unidos lo va a sacar una editorial pequeña, las posibilidades de publicarlo eso en España, ¿cómo son? ¿Es más complicado? España es fácil porque al final el trato con la editorial española es muy directo, porque al final yo les conozco, básicamente. De hecho, muchas veces pasa lo bueno de trabajar en España es que la gente me conoce y yo les conozco. Entonces, de hecho, si tienen alguna vez algún problema, me llaman a mí antes que a la editorial. Por ejemplo, pues con Norma, por ejemplo, siempre las ediciones de Norma siempre son exactas a la americana porque estoy yo aquí. Entonces puedo, en un momento dado, si necesitan una imagen del cómic sin el texto porque no la tienen, me escriben directamente a mí. O por ejemplo, yo las partes que rotulé manualmente en Polar en inglés las rotulé también para la edición española. Entonces siempre es más sencillo aquí. Entonces lo más sencillo es que aquí acabe saliendo también en España en algún momento, seguramente con Norma o con alguna editorial con la que yo ya he trabajado o con Planeta también es muy posible, porque tengo muy buena relación con ellos, que acabará saliendo. En cuanto a lo mejor tengamos material para un tomito, saldrá. A ver qué tal funciona. Bueno, seguro que funciona bien. Sí, la idea es muy buena. Al final todo el mundo se queja de los 90, pero todos hemos leído cómics de los 90. Sí. Todos estamos con cómics de los 90. Yo hasta de vez en cuando echo de menos sombreras gigantes y esas armas enormes. Claro. No, y ahora da la sensación, o incluso por números, noticias que he leído, que la industria del cómic aquí en España también parece que está un poco al alza estos últimos años. No sé si tiene que ver mucho las películas estas de Marvel o DC, pero bueno, y sobre todo, aunque se vendan más mangas últimamente, también he leído, pero parece que la gente se está como animando más a meterse en el mundo del cómic. Y no sé si eso también os facilita a vosotros después el trabajo a la hora de venderlo a alguna editorial aquí en España o... Yo, creo que un poco las fronteras en eso se van a desdibujar un poco. Yo, por ejemplo, a día de hoy me resulta muy similar, por ejemplo, trabajar sobre todo en lo que son novelas gráficas, o sea, en hacer un libro. Me da un poco igual hacerlo para Norma o Astiberri o Planeta que a lo mejor hacerlo para Dark Horse, porque son maneras de trabajar muy, muy parecidas. Yo, por ejemplo, sí que creo que en Marvel y DC son como planetas diferentes. O sea, son como unos universos propios que de hecho funcionan incluso sin los cómics. Yo creo que mucha gente es aficionada a Marvel y no lee cómics de Marvel, porque Marvel es tan grande a nivel audiovisual que funciona perfecto, funciona hasta sin los cómics. Pues funciona con la animación, con las pelis, hasta con los juegos. De hecho no creo que ni siquiera haya cambiado la percepción que tienen los cómics de la gente de los cómics. Yo creo que incluso eso lo ha hecho más a lo mejor obras que han adaptado cómics al margen de Marvel o DC. Yo creo que, por ejemplo, cómics como Walking Dead, como Lock and Key, como Sweeney Todd, o sea, cómics que ha hecho Netflix o algunas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este cómic? The Boys. Y El último hombre también. The Boys o pensaba de la de Edward Wright, del chaval que es como rollo de videojuegos. Scott Pilgrim. Qué bueno. O sea, creo que la percepción ha cambiado más por ese tipo de obras. Obviamente Frongel, Arrugas. O sea, creo que en ese sentido sí que creo que el cómic que no es de superhéroes se percibe de una manera muy diferente ahora. Creo que se percibe más cercano a como percibimos las novelas. En ese sentido, por ejemplo, sí que creo que yo sí que siempre he sido inicialmente fui muy, muy reticente a todo el concepto de novela gráfica. Y en su momento largué también mucho, me reí mucho del tema, pero sí que pienso que la etiqueta funcionó a nivel comercial muy bien. Entonces creo que la percepción de como
más literaria del cómic, creo que ha funcionado bien a nivel de público. No creo que tampoco a nivel de ventas y económico, porque creo que al final también España es un país que cuesta mucho, la lectura es complicada, y creo que es un país que no se lee mucho y las tiradas son cortas. Yo creo que también la percepción es diferente porque se publica muchísimo material, que es muy bueno para el lector, pero realmente las tiradas son muy pequeñas. Yo creo que al final los lectores son más o menos los mismos. Lo que pasa es que creo que también ahora hay más medios para intentar vender tu trabajo a otros países y con otros canales de distribución. Eso sí creo que es interesante. Y también eso, pienso que el cómic un poco tiene una percepción mejor. O sea, hacer cómics ahora es como guay. Hace unos años a lo mejor salió la noticia, ¿no?, que iban a hacer el día del cómic, aquí, ¿no?, el 5 de marzo, lo que dice, bueno, que son formas de dar luz, de visualizar la industria aquí. Que bueno, que poco a poco parece que al menos ya no se ve como el que lee cómics es un friki. Aquí en otros países es cultura, y aquí parece que, o parecía al menos que el que leía cómics total dice, bueno, este es un niño de 40 años. Sí, yo creo que en eso, por ejemplo, se ha roto mucho la barrera de que el cómic es un género, y el cómic no es un género, el cómic es un medio para contar una historia, y puede ser una historia costumbrista, puede ser superhéroes. Yo creo que eso, por ejemplo, lo hemos superado bastante. Y yo creo que, por ejemplo, los americanos, que son los que siguen siendo sigue siendo muy fuerte la conexión superhéroes-cómic en América. Yo creo que incluso ellos también se han europeizado bastante en ese aspecto. Y ya te digo, a raíz también de cómics como que han tenido una gran difusión y que han vendido más que los superhéroes, como Saga, Walking Dead, y los mangas también, y con los mangas. O sea que bueno. Sentido. ¿Algo más, Dani? Yo me he quedado sin la lista de preguntas ya. Bueno, lo único, no sé si tienes alguna. Alex tiene alguna. Yo quería hacerte una petición, y es 2 recomendaciones. Una, dentro de tus cómics, ¿cuál de todos recomendarías? Mira. Y otra, dentro del mundo del cómics en general, ¿qué obra nos recomendarías? Pero del cómic mundial, en general. De todo el cómic mundial. Mira, de cómics míos siempre recomiendo 2, porque es la manera un poco más sencilla de entrar en lo que hago yo. Uno es Polar, obviamente por lo mediático y lo obvio. Y otro que recomiendo siempre es Intachable, que es que hay una reedición ahora reciente de Panini. Sí. Porque es un cómic muy accesible. Yo ya sabéis que me gusta mucho todo el tema narrativo y jugar mucho con la composición. Entonces, admito que muchos de mis cómics son como para muy cafeteros del cómic, ¿no? Por ejemplo, Polar es también narrativamente puede ser complicado a veces. Pero, por ejemplo, Intachable es un cómic que lo hice pensando que fuera muy accesible para un público que no ha... Y atemporal. Y la sensación, digo, da igual cuando te lo leas, que parece que esté de moda. Exacto. Entonces, por todo el tema de la corrupción. Entonces, si no has leído ningún cómic, si no es un lector muy consagrado de cómics, te recomiendo Intachable. Y Polar, si te gustan, si has leído muchos cómics, pero no has leído nada mío, por ejemplo, recomiendo mucho Polar. Y luego, cómics en general. A ver, yo mis cómics favoritos siempre recomiendo mucho los primeros Hellboy. Recomiendo mucho mi cómic favorito también americano, yo creo que es, aparte del Dark Knight de Miller y el Ronin de Miller, obviamente, me encanta el de Darko Makan, que lo he mencionado antes, el Guerra de Clanes, que yo creo que es uno de los mejores cómics que se han hecho nunca. Y luego, a ver, mirando mi estantería, no sé qué tengo por aquí. Por ejemplo, de mangas, mis 2 mangas favoritos son Dragon Ball y Lone Wolf and Cub, que además son... Creo que narrativamente me han influido un montón, que igual no se nota... Dragon Ball, por ejemplo, a lo mejor no se nota mucho, pero realmente es el primer manga que yo leí y que coleccioné, entonces la manera de narrar japonesa me entró por ahí. Y luego, no sé, de superhéroes siempre recomiendo también recomiendo mucho Amor Loco, que también obviamente por Bruce Timm. Es uno de mis cómics favoritos, que me lo he leído 1000 veces y creo que tengo 6 ediciones diferentes. O sea que creo que son... Y europeo... Bueno, europeo recomendaría La Mazmorra, que también es de mi... también soy muy de fantasía. Bueno, que está editando ahora Norman también, a los integrales estos. Exacto. Por ejemplo, además, me parece un cómic súper chulo y también súper accesible para si no has leído cómics. Y a veces más serio de lo que parece a simple vista. Sí.
Pero además eso, que es un cómic muy accesible para una persona que no haya leído nunca cómics. Si eres un amigo rolero, pero que no ha leído cómics. Muy buena lista, ¿eh? Y bueno, si quieres para terminar, ¿tienes alguna pregunta pensada? A ver, pero bueno, no la digas todavía. Primero nos despedimos y después ya cortamos, vale. Que no se sepa. Yo únicamente decirte que si ya me tenías ganado como artista, hoy me has ganado ya como persona también. Me ha parecido muy simpático y me ha parecido bueno, se me ha pasado volando a mí, ¿eh? Así que darte las gracias de nuevo por aceptar la invitación y por la charla, entrevista un placer. que nos ha ofrecido. Ya nos estaremos viendo en algún salón, en algún lado, donde sea. A ver si pronto, sí. Ya. Y bueno, sin máscara para reconocernos también. Eso se lo veo un poco más complicado. Y nada, y daros las gracias también a Emi y a Alex, que el que no lo haya escuchado, el loco que no lo haya escuchado, que escuche Los Invencibles Podcast, que es un que engañaremos a Víctor para que se venga algún día. No queráis. Podcast. Bueno, así que, bueno, gracias de nuevo y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.